Después de nuestro último viaje por los confines del universo, hoy te propongo que nos quedemos en la Tierra, para acercarnos un poco más a nuestras raíces más recientes. Que venimos del polvo de estrellas, ya lo sabemos. Pero hoy vamos a centrarnos en nuestra evolución como especie. Y te advierto que vamos a tener que echar la vista unos cuantos millones de años atrás, cuando los primeros primates decidieron que había llegado el momento de alzarse sobre dos piernas y empezar a fabricar cositas que resultaron ser muy útiles para la evolución humana, o homínida, o humanoide. No te asustes, literalmente la definición de humanoide es entidad o forma de vida que aparentemente tiene una estructura más o menos humana, pero que no lo es realmente. En otras palabras, lo aplicamos a aquellos que parecen humanos por su aspecto y características y que sin embargo no pertenecen al género Homo. En antropología, ciencia que se ocupa de estudiar y clasificar los aspectos biológicos, sociales y culturales del ser humano, suele sustituirse por el término homínido. Y si rizamos más el rizo, usamos hominino. Para no complicarnos con tecnicismos que no pasan de ser hipótesis, nos quedamos con humanoides y así nos incluimos todos. Vale, dejamos fuera de esta clasificación a los androides y a los alienígenas. Bueno, de momento. Pero vamos a ir citando algún ejemplo, porque el árbol de la vida en el que estamos inmersos es muy, pero que muy complicado. Y en algunos puntos las raíces se las han arreglado para crear su propio árbol. Así que voy a presentarte a una magnífica ejemplar de Australopithecino afarensis, que no pertenece al género Homo, pero sin embargo comparte ciertas características comunes, entre ellas que camina erguida sobre sus dos piernas. Y aunque este fue un pequeño paso para nuestros antecesores, fue un enorme paso para toda la humanidad. Parece a simple vista un chimpancé con rasgos humanos. Tiene aproximadamente 3,2 millones de años y viene de Etiopía. Y sí, te hablo de Lucy, una criatura extraordinaria de la que no me cansaría de explicarte cosas. Lucy es en realidad el 40% del esqueleto de una hembra de Australopithecino afarensis, de alrededor de 1,10 metros de altura y aproximadamente 27 kilos de peso cuando estaba viva. Se estima que tenía entre 16 y 20 años de edad cuando murió, porque las muelas del juicio acababan de aparecer, y que tuvo algún hijo del que no sabemos absolutamente nada. Dotada de un cráneo minúsculo, comparable al de un chimpancé, Lucy andaba sobre sus miembros posteriores, signo formal de una evolución hacia la hominización. Esta capacidad de caminar sobre dos piernas de Lucy puede deducirse por la forma de su pelvis, así como de la articulación de la rodilla. La robustez relativa de los brazos refuerza la idea de que pasaba una gran cantidad de tiempo usándolos para moverse por los árboles, y murió por las fracturas producidas por una caída desde cierta altura, posiblemente una rama elevada. Por cierto, el nombre Lucy proviene de la canción Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles, que era lo que escuchaban los investigadores la noche en la que clasificaron el hallazgo. De ella a Clive Standen, por poner algún ejemplo casual, ha pasado mucho tiempo, y no, ni siquiera son familia directa, porque nuestra especie no procede linealmente de Lucy, sino de otras especies anteriores que, si nos remontamos aún más en el tiempo, alguna vez tuvieron un tatarabuelo común. Lo que nos viene a decir que Lucy es una descendiente de alguno de nuestros ancestros humanoides, probablemente aún desconocido, pero pertenece a una rama del árbol genealógico completamente diferente a la nuestra, el Homo sapiens. Lucy no es nuestra prima lejana, es, por decirlo así, la hija que nuestro común tatarabuelo tuvo con una mujer que no era nuestra tatarabuela, y con ella solo tenemos en común la herencia de nuestro ancestro compartido. Claro que algunos estudiosos proponen que aún mantenemos algo de Lucy en nuestras células, y como realmente no tenemos suficientes evidencias, hay que dejar abierta esta posibilidad. ¿Y tú qué opinas? Y así de simple es complicar las cosas en cuanto aparece un nuevo fósil de un tatarabuelísimo desconocido. Y es que la evolución de los humanoides no es lineal, está llena de ramificaciones según el método científico ensayo-error. Un verdadero árbol con montones de ramas y hojas. Algunas nacen y se secan, otras se rompen y mueren, y solo alguna, como tú y yo, sobrevive.
Pero todas estas ramificaciones de humanoides tenemos algo en común que nos acerca: el origen del primerísimo humanoide y de sus respectivas parejas. Algunas ramas de este árbol están mucho más cerca que otras, así que por cercanía hablamos de mi grupo favorito, la estirpe del Neandertal. Los neandertales, con los que llegamos a convivir en algunas zonas entre 7.000 y 13.000 años, correspondientes más o menos a unas 230 a 400 generaciones, según estudios realizados por un reconocido genetista sueco, sí que son nuestros primos de especie, porque ambos venimos de un antepasado directo común, el Homo antecessor, que fue el abuelo de especie de ambos. O eso se pensaba hasta hace muy poco tiempo, que por la similitud que tenían con unos y con otros, podían representar al ancestro común de los neandertales y de la humanidad moderna, un espacio que hasta entonces estaba cubierto por otro grupo de homínidos. Pero hago un inciso para contarte que, según los últimos análisis, la comunidad científica mantiene un debate encendido sobre el parentesco, porque los fósiles son demasiado antiguos y más bien parecen un ancestro mucho, pero que mucho más viejo. Así que seguimos buscando el eslabón perdido. Aún así, con los neandertales estamos tan cerquita que casi nos tocamos. Y de hecho, lo hicimos. Y no solo nosotros, los últimos de la línea evolutiva, sino también otros de los que apenas tenemos constancia. Y si no, ahí tienes esta reconstrucción de Denny, unos 50.000 años atrás, el resultado de un magnífico ejemplar de individuo híbrido de primera generación, cuya ascendencia es una madre neandertal y un padre denisovano. La evidencia nos confirma que nuestros primos neandertales, que acabaron tan extinguidos como el resto de nuestro árbol, también se hibridaron con nuestro grupo actual, el Homo sapiens, y no solo una, sino muchas veces. Que conste que no fueron los únicos en hibridarse con especies diferentes, aunque a mí me gusta más llamarlo grupo de población que especie. Y es que, técnicamente, las especies distintas no pueden hibridarse. Como mucho, y solo algunas podrían hacerlo alguna vez, pero el producto sería una criatura estéril que no dejaría descendencia. Como las mulas, vamos. Y está claro que no es nuestro caso, porque nuestra herencia genética nos habla de diversas poblaciones que se extinguieron en la oscuridad de las cavernas. Y con esto volvemos a los neandertales. La evidencia nos demuestra que podemos encontrar un porcentaje de alrededor del 2% de ADN neandertal en buena parte del Homo sapiens moderno. En algunas poblaciones de la Melanesia incluso bastante más. Y eso es algo muy bueno, porque nos han transmitido ciertas características que nos han permitido sobrevivir, por ejemplo, la inmunidad a ciertos virus. De ellos también es posible que aprendiéramos a enterrar ritualmente a nuestros difuntos, puesto que se han documentado prácticas funerarias pertenecientes a este grupo, y también a expresarnos artísticamente, porque los últimos descubrimientos han desmontado el mito de que fuimos los primeros en decorar las cavernas. Esta imagen es la muestra de arte rupestre más antigua que se conserva, y es neandertal. Como ves, la antropología ayuda constantemente a recordarnos que hay que mantener una saludable dosis de humildad y que no somos mejores que aquellos que nos precedieron. Si acaso, debemos agradecer todos los logros que les debemos, pues sin ellos nosotros no seríamos. Entonces podemos concluir con seguridad que el ser humano actual es el único superviviente del género Homo, porque se han extinguido el resto de las múltiples especies que nos han acompañado o precedido a lo largo de nuestra historia. Algunas de ellas desconocidas hasta la fecha, y otras de las que solamente tenemos constancia porque de vez en cuando aparecen restos aislados que nos desmontan el esquema que habíamos conseguido establecer hasta el momento. Por ejemplo, el caso de los denisovanos, de los que solo conservamos un par de fragmentos óseos súper pequeñitos y un par de muelas. Y por ese motivo, por el hecho de desconocer gran parte de nuestro árbol, todavía no se puede tener un retrato robot del árbol completo con todas sus ramitas. Piensa que cada nuevo descubrimiento de poblaciones humanoides y sus predecesores pone en jaque la teoría actual, y hay que añadir, retroceder o adelantar el orden de las ramificaciones. Como en un apasionante rompecabezas donde, además de arqueólogo, tienes que ser detective. ¿O es al revés? Aquí te muestro un par de los árboles evolutivos más modernos hasta la fecha, pero recuerda que pueden cambiar, y de hecho cambiarán en breve. Y esto sería un vistazo preliminar al árbol de la evolución humanoide, a grandes rasgos y explicado de manera muy sencillita,
pero te sirve para situarte en el ciclo sin fin. Como ves, hay algunos interrogantes y eslabones perdidos que no permiten cerrar la cadena. Aún nos queda mucho por descubrir, caminante. ¿Te animas a seguirme en un viaje espacio-temporal y a conocer un poco más de tus orígenes terrenales en este maravilloso cajón desastre que son nuestras raíces? Pues nos vemos en Olduvai, en el siguiente vídeo de la saga casi 2 millones de años atrás. Como siempre, te invito a visitar mi página giraez.es para no perderte ninguna novedad. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a mi canal y darle al me gusta, así no te pierdes ninguno. Puedes dejarme tus sugerencias en la sección de comentarios de este mismo vídeo o escribirme directamente a través del formulario de contacto de mi web. Gracias por dedicarme estos minutos, por acompañarme a visitar a nuestros parientes más lejanos. Te dejo con otra reflexión para no perder la costumbre, y quién mejor que Darwin para cerrar este vídeo. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni siquiera el más inteligente, sino el que tiene la capacidad para adaptarse a los cambios. Gracias por ser y estar. Nos escuchamos en unos días. Así que por cercanía, el neandertal, según el método científico. Error, ensayo. En realidad es al revés. Ensayo, error. Digo yo que alguno servirá. Y está claro que está saliendo fatal. Algunas nacen y se mueren. Pero muy mal. Y a ver si para la vecina de hacer ruido y podemos grabar. Pero vamos a citar es infinitivo. Yo necesito gerundio, citando. Vale, porque tampoco puedo pasarme la vida hablando. Lucy in the sky with diamonds. Lo que nos viene a decir es que Lucy es una de nuestras descendientes, no es nuestra descendiente porque ni siquiera nos conocemos. Y con ella solo tenemos en común la herencia de nuestro común. Un apasionante rompecabezas donde, además de arqueólogo, no voy a decir lo que es. Cada nuevo descubrimiento pone... Y ya estoy cansada.